Hola, hola, ¿cómo están? La tercera parte del tutorial de Python vamos a hablar, como lo habíamos comentado, de dos contenedores de tipos de datos, dos contenedores de datos. El primero son conjuntos, el segundo son diccionarios y también hablaremos sobre las generalidades de las funciones como elemento básico para el reuso de código en Python. Entonces, empecemos con conjuntos. En conjuntos vamos a definir, o primero digamos, tomando como la definición general, la podemos ver allí. Importante acá que los conjuntos son, digamos, voy a tener un grupo de datos donde no están ordenados. Cuando hablamos de que no están ordenados, digamos, algo importante por añadir tiene que ver con el hecho de que no vamos a tener elementos que estén dos veces o elementos duplicados o triplicados o más dentro de un conjunto de datos. Vamos a tratar de ilustrar, digamos, como estas características. Para ello vamos a empezar a definir primero una variable que se llama conjunto. Aquí podemos especificar también diferentes tipos de datos. Tenemos al inicio 4 caracteres y en la segunda parte de esta variable 4 números. Y vamos a darnos cuenta que hay dos, por ejemplo este 2 está repetido con este 2. Habíamos dicho que no hay elementos duplicados. Entonces vamos a hacer la primera prueba que vamos a hacer es imprimir esa variable conjunto. Y en la segunda parte, acá con este ciclo for, vamos a leer también todos los elementos de ese conjunto, pero uno por uno. Mediante ese ciclo for, haciendo un barrido para todo ese conjunto, vamos a imprimir un elemento a la vez. Entonces, si ejecutamos, nos damos cuenta que primero la salida de esta celda, en la primera línea, nos muestra pues todo el contenido del vector, pero lo primero que debemos evidenciar es que el 2 está solamente una vez. Decíamos, no hay elementos duplicados y cuando lo creamos, repetimos algún elemento, pues él lo va a tomar una sola vez. Por eso nos aparece de esa forma. Y las siguientes líneas implican que el ciclo for nos está mostrando o está imprimiendo cada uno de los elementos uno por uno del contenido de esa variable. Algunos métodos que podemos realizar sobre variables, sobre este tipo de datos. Entonces, el método add sobre el conjunto de datos original, pues estaremos agregando ese carácter, se lo podemos agregar, imprimimos y vamos a darnos cuenta que efectivamente acá como es un arreglo no ordenado, pues no necesariamente va a quedar de último, en este caso lo puso en la posición 1 contando desde 0 ese carácter A. Así como podemos agregar un solo elemento, pues vamos a poder agregar más, vamos acá, agregar más de un elemento en la siguiente celda. Y acá podemos utilizar el método de actualizar, ese update que vemos ahí, indicándole pues cuál es ese conjunto de datos que queremos agregar. En este caso pues los caracteres B, C y D. Igual podemos agregarlos y ejecutar de tal forma que acá nos va a mostrar o nos va a incluir dentro de nuestro conjunto pues los tres caracteres que hemos agregado. El método len generalmente aplica sobre todos estos tipos de variables. En este caso, con lo último que agregamos, la longitud de la variable conjunto es 11. Para eliminar, podemos utilizar el método remove. En este caso, le vamos a indicar cuál es el elemento específico. Como no tenemos indexación, le vamos a decir es el valor del elemento que queremos eliminar, en este caso el carácter U, lo podemos imprimir, o la otra opción es el método discard, donde podemos indicar también el valor, digamos, al no tener indexación, indicamos el valor que queremos eliminar. Vamos a ver cuáles son las dos salidas de esos print. Vemos aquí en la salida que en el primer caso se eliminó la U, entonces la primera línea de la salida no tiene el carácter U, pero sí tiene el 5, y en el segundo print o en la segunda línea que vemos ahí, pues ya desaparece el 5, que fue el elemento que borramos con discard. El segundo tipo de datos que vamos a tratar en este video son los diccionarios, y
resulta que los diccionarios son aunque digamos de forma general se definen como una colección desordenada, es decir, que yo no puedo indexarla con posiciones como 0, 1 y 2, como lo hacíamos en listas o en las tuplas. Lo que vamos a tener es que sí van a tener unas llaves para acceder a esos datos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces abramos acá. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a crear o vamos a tener la estructura general de un diccionario. Un diccionario, para cada elemento que yo quiero registrar, voy a definirle una especie de nombre, que acá se llama llave o key en inglés, key, y a esa llave yo le asigno un valor determinado. Entonces, en este caso, a una llave determinada, pues le asigno su valor respectivo. ¿Cómo lo veríamos en una variable? Pues lo veríamos, por ejemplo, esto es una variable con datos de un empleado. En este caso, a la izquierda vamos a tener las 3 llaves, nombre, apellido y cargo. Y a cada una de ellas se ha hecho una asignación con su valor. Entonces, el nombre es Diego, el apellido es Renza y el cargo es docente, como lo podemos ver ahí. Si queremos acceder a la variable, lo vamos a acceder a través de las llaves. Entonces, en este caso, yo puedo decir que la variable empleado, voy a acceder a la variable empleado, específicamente a la llave nombre, y tendría que devolverme el nombre que está guardado en ese diccionario, que es Diego. Si lo ejecutamos, efectivamente, en esa posición devolvió el nombre Diego. Otra forma de accederlo es utilizando el método get. Vamos a hacer la misma operación que acabamos de realizar, pero ya sobre la variable, el método get, y le especifico qué es lo que quiero que me devuelva. Entonces le estoy diciendo que me devuelva la llave nombre, el contenido de la llave nombre de mi variable. Entonces en este caso el resultado va a ser similar al anterior. La longitud o el comando length de la palabra longitud en inglés, la abreviatura de la palabra length, la podemos utilizar también para ver el número de elementos. En este caso nos devuelve 3. Recuerde que cada elemento de un diccionario es un par entre llave y valor. Entonces voy a tener 3 llaves, voy a tener 3 valores, pero cada pareja de llave-valor corresponde a un solo elemento de mi diccionario. Podemos también utilizar el método keys o el método values para devolver todas las llaves de un diccionario o todos los valores de un diccionario. Aquí vamos a imprimir las dos. Entonces en el primer caso nos da devolver lo que teníamos como en la columna izquierda aquí cuando creamos la variable, es decir, nombre, apellido y cargo. Y cuando devolvamos los valores nos estaría mostrando lo que vemos aquí al lado derecho. Entonces vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutar acá. Y vemos que efectivamente en el primer caso nos devuelve solamente las llaves, nombre, apellido y cargo, y en el segundo los valores que estén contenidos dentro de ese diccionario. Podemos utilizar o combinarlo también, pues, por ejemplo, con condicionales. Yo puedo verificar si hay una llave que exista dentro de un diccionario. En este caso, si existe, pues me va a imprimir determinado texto. Si no existe, me devuelve otro texto. Por lo tanto, si ejecutamos acá, pues va a ser que sí incluye esa llave como lo hemos visto antes. Dentro de una variable tipo diccionario podemos agregar campos. Entonces, por ejemplo, acá le estaríamos diciendo, en esta primera línea, vamos a decirle que agregue un campo que se llama email y le vamos a decir o le vamos a asignar ese valor determinado. Entonces, lo podemos imprimir. En el primer caso vamos a imprimirlo, cómo nos va a quedar la variable, y vamos a ilustrar también el uso del método pop para eliminar un campo determinado. Al eliminar ese campo determinado, pues lo que va a pasar es que se elimina no solamente la llave, sino también su valor. Entonces, en este caso podemos ver acá la salida y vemos que el primer resultado contiene el email que hemos acabado de dar, y el segundo resultado, la segunda línea de esta salida, pues ya no lo contiene porque con el método pop lo hemos eliminado. Otro aspecto, al igual que mostramos en otro tipo de datos, es el uso de un ciclo for para hacer como una especie de barrido dentro
de una variable de este tipo. Entonces nosotros podríamos hacer un recorrido sobre la variable empleado. Le vamos a decir que nos devuelva todos los ítems que están ahí almacenados y recordemos pues que esos ítems son nuestras llaves y nuestros valores. Entonces si hacemos ese ciclo for, él lo recorrería 3 veces, que son los 3 registros que están dentro del diccionario, y nos mostraría la pareja nombre de la llave con su respectivo valor. Entonces de esa forma nos va a aparecer que el nombre corresponde a Diego y así para lo mismo para los otros 2 elementos. Otra forma, digamos, muy usada en Python también para recorrer este tipo de variables es enumerate. Con enumerate yo puedo hacer un recorrido de una variable y él me va a devolver unas posiciones, que en este caso, como es un ciclo for, pues lo va a numerar secuencialmente, ese sería mi index, y un valor determinado, que en este caso va a ser la llave. Entonces, por ejemplo, el índice 0 del diccionario corresponde a la llave nombre, que es lo que hemos configurado aquí en la impresión de esta celda. Ok, entonces esos serían aspectos generales de los diccionarios en Python. Y para terminar, algunos aspectos relacionados con funciones, cómo manejar funciones en Python. Entonces vamos a dar como los fundamentos asociados a esto. El primero es cómo creo una función. Pues para eso utilizo def, espacio, el nombre de la función y entre paréntesis los argumentos que yo le voy a pasar a mi función. Si mi función no requiere ningún argumento, pues lo dejo en blanco y a continuación, respetando el espaciado que maneja Python, voy a definir el conjunto de instrucciones que me definen o que están contenidas dentro de mi función. En este caso es una función simple que solo imprime ese mensaje y cuando yo llamo a mi función, pues la llamo utilizando el nombre que yo haya definido y entre paréntesis los argumentos. Como esta función no tiene argumentos, pues dejo los paréntesis vacíos. Entonces si ejecutamos esta, pues simplemente nos imprime hola mundo. ¿Qué pasa cuando vamos a manejar argumentos en la función? Entonces miremos esta función suma acá. Esta función suma va, pues, como su nombre lo indica, va a sumar los valores que le lleguen como A y como B y lo va a imprimir en pantalla. Entonces, cuando ya llamo a la función, especifico los argumentos, le digo que sume 20 con 25, por lo tanto ese es el resultado que nos va a mostrar acá en pantalla. Y pues digamos que no habría necesidad de ningún aspecto adicional. ¿Qué pasaría si yo quiero sumar más de 2 números? Pues resulta que si quiero sumar más de 2 números, pues acá en esta suma, de forma directa no lo podría hacer, lo podría tal vez utilizar algo recursivo para sumar más de 2 números, pero digamos que de forma nativa, como número de argumentos, si le especifico más de 2 argumentos, me generaría un error. Entonces yo puedo, como alternativa, utilizar un número de argumentos variable, que sería acá, dentro de la estructura de mi función que ahora se llama suma2, va a utilizar este asterisco con el objetivo de identificar o decirle a Python que el número de argumentos es variable. Entonces, al ejecutar o al probar esta función, pues le voy a decir que me sume 1 con 3, aquí no voy a tener problema, me devuelve 4, y lo importante acá o lo interesante acá es que podría utilizar esa misma función, pero con más de 2 números. Entonces aquí quiero sumar 1, 3, 7, 9 y 15, que en este caso pues nos va a dar 35. Entonces de esa forma, si quiero manejar un número de argumentos variable, lo puedo trabajar así. Otro aspecto importante en Python son los keyword arguments. En este caso yo puedo definir una función determinada y dentro de esa función determinada, cuando yo, en este caso pues es lo mismo visualizar algún resultado, pero acá lo que voy a hacer es que cuando llame a mi función, le voy a decir, o le voy a hacer una asignación directa. Entonces voy a decir que cuando la llamo no le paso el valor, sino que le estoy diciendo que el apellido es tal valor, que el nombre es tal valor,
y de esa forma le estoy indicando valores específicos para nombres de argumentos específicos. Entonces si ejecuto, pues tampoco voy a tener errores sobre mi celda de código. Y la otra opción que veíamos ahí en esa misma función que acabamos de ejecutar es el hecho de tener valores predeterminados. Entonces, cuando yo creo una función, yo le puedo decir que tal argumento tiene un valor predeterminado, de tal forma que cuando yo llame a la función, si no le entrego ese argumento, pues Python la ejecuta sin ningún inconveniente. Aquí llamamos a la función imprimir, no especificamos argumentos, por lo tanto nos va a imprimir la frase hello world. Si quisiéramos llamar esa misma función, pero ya especificándole cuál es el mensaje que quiero que nos imprima, pues ya no nos va a mostrar el hello world, sino el hola a todos que yo he especificado como argumento de entrada a mi función. Como complemento a esto tenemos los keywords arguments, pero digámoslo de forma, o digamos con una característica arbitraria, y la característica arbitraria que vemos acá pues es básicamente que yo puedo pasar argumentos sin necesidad de saber previamente cuál es el tipo de parámetros o el tipo de variables que yo voy a entregar. Entonces en este caso voy a manejar argumentos, digamos variables, y por ejemplo acá simplemente vamos a imprimir los argumentos que ingresaron, pero acá yo le voy a especificar cuál es el valor de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, ahí defino un ID, defino un nombre que es una cadena de caracteres, pero acá en apellidos realmente lo que estamos diciéndole o entregándole a Python es una lista, una especie de lista. Aquí aparece que en apellidos no le voy a dar un valor directo, sino que fíjese que acá está entre corchetes, le estamos especificando que hay dos tipos de apellidos. Y si voy y ejecuto mi código, pues nos vamos a dar cuenta que no vamos a tener inconveniente. Entonces acá nos muestra lo que yo le entregué a la función, que es el ID, el nombre, y en apellido nos está mostrando cuál es su estructura. Y finalmente, para cerrar la parte de funciones, es importante tener en cuenta dos aspectos, que en las funciones no tienen un comando de finalización, o sea, no hay un end, como lo vemos en otros lenguajes de programación, ni tampoco es obligatorio el uso del return, es obligatorio el hecho de retornar algún tipo de dato. Entonces yo puedo crear funciones donde sencillamente no va a aparecer ni el end ni el return. De hecho el end pues nunca lo utilizamos, pero el return es opcional. Entonces esta es una variable es una función muy sencilla donde llamo una función con un determinado valor y le devuelvo ese mismo valor. Es como algo que no tiene sentido, pero es solamente para ilustrar el funcionamiento del return. Entonces acá si yo llamo esa función que es imprimir variable, le especifico el argumento hola, y lo que me devuelve la función lo asigno a y lo imprimo a, pues él me va a imprimir ese mismo mensaje que yo le especifique ahí, que en este caso es hola. Con esto terminamos la tercera parte del tutorial, y como siempre pues los invitamos a comentar, suscribirse o dar like al video para incentivar la producción de videos similares. Hasta un próximo video.